A sus 78 años, Carlos Santana ha confesado una verdad que ha dejado a sus fans con el corazón roto. Atrás quedaron las actuaciones explosivas y los riffs de guitarra enérgicos sobre el escenario. Reconoce que su salud se está deteriorando y que los últimos días han sido realmente difíciles. Una leyenda de la música mundial que una vez cautivó a millones, ahora se enfrenta a las limitaciones de su cuerpo y a la fragilidad de la vejez. ¿Qué le está sucediendo realmente a Carlos Santana en esta etapa de su vida? A los 78 años, Carlos Santana ha decidido no esconder más lo que durante un tiempo intentó manejar en silencio. No empezó con una despedida ni con un anuncio dramático. Empezó con una frase sencilla, casi tranquila, en la que reconoció que su cuerpo ya no responde como antes. Y esa admisión pronunciada sin exageraciones pesa más que cualquier titular sensacionalista. Porque cuando una figura como él acepta públicamente que necesita bajar el ritmo, el mundo escucha de otra manera. Durante muchos años, Santana fue el símbolo de la resistencia artística. Giras interminables, escenarios multitudinarios, noches largas, que parecían no afectarlo. Su energía parecía surgir de un lugar inagotable, como si el tiempo no tuviera permiso para tocarlo. Sin embargo, ahora ha confirmado que esa fuerza también tiene límites. Que hay días en los que el cansancio aparece antes de lo previsto, que mantener la intensidad requiere un esfuerzo mayor, que el cuerpo envía señales que ya no pueden ignorarse. No habló desde la derrota. Habló desde la conciencia. Reconoció que ha tenido que replantearse rutinas, ajustar compromisos y escuchar con más atención lo que siente físicamente. No lo dijo con miedo, sino con una serenidad que sorprende. Y tal vez eso es lo que más impacta. No hay dramatismo, no hay desesperación. Solo la aceptación de que la vida avanza y el cuerpo cambia. Para quienes crecieron escuchando su guitarra, esta confirmación no es un simple dato. Es un momento simbólico. Santana no es solo un músico. Es un referente emocional para millones de personas. Su sonido acompañó historias personales, marcó generaciones, creó una identidad musical que parecía eterna. Saber que él mismo reconoce sus límites obliga a mirar la realidad con otros ojos. En el fondo, lo que ha confirmado no es solo una cuestión física. Es un cambio de etapa. Durante décadas vivió en un ritmo que pocos podrían sostener. Ahora admite que necesita pausas, que su energía debe administrarse con más cuidado. Y eso, lejos de restarle grandeza, lo humaniza. Nos recuerda que incluso las leyendas están hechas de carne y hueso. Hay algo profundamente honesto en esta fase. Porque muchos artistas prefieren mantener la imagen intacta hasta el último momento. Santana, en cambio, ha optado por hablar con claridad. Ha aceptado que no puede exigirse como antes, que su prioridad ya no es demostrar fuerza, sino preservar equilibrio. Esa decisión revela una madurez distinta, menos ruidosa, pero más sólida. También hay un matiz emocional que no pasa desapercibido. En sus palabras se percibe reflexión, una mirada más introspectiva. Como si este reconocimiento fuera el resultado de un proceso interno largo, no de una circunstancia puntual. No es una reacción impulsiva. Es la conclusión de alguien que ha observado su propio desgaste y ha decidido enfrentarlo con dignidad. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Qué significa para un ícono aceptar públicamente sus límites? Significa romper con la idea de invulnerabilidad. Durante mucho tiempo, el público proyectó en él una imagen casi intocable. Ahora, al admitir que necesita cuidarse más, Santana desmonta ese mito con naturalidad. Y en lugar de perder fuerza, gana profundidad. Porque la verdadera grandeza no está en fingir eternidad, sino en reconocer la realidad sin miedo. A los 78 años, él no está huyendo ni dramatizando. Está confirmando que escucha a su cuerpo, que entiende su momento vital y que quiere vivirlo con conciencia. Esa actitud redefine lo que significa ser una leyenda en esta etapa de la vida. Así comienza esta nueva fase para Carlos Santana. No con fuegos artificiales, ni con anuncios grandiosos, sino con una verdad serena. El tiempo avanza. El cuerpo habla, y él ha decidido escucharlo. Y cuando un hombre que construyó una carrera monumental
Acepta algo tan humano como el cansancio. Y el cambio, no estamos ante el final de una historia. Estamos ante una transformación que merece ser entendida con respeto y con atención. Con el paso de los últimos meses, las señales comenzaron a hacerse más visibles. No fueron anuncios alarmantes ni escenas dramáticas. Fueron detalles, pequeños cambios que para el público más atento no pasaron desapercibidos. En algunas presentaciones, la energía de Carlos Santana parecía fluctuar. No era la falta de talento ni mucho menos. Era algo más sutil, como si el cuerpo estuviera negociando cada minuto sobre el escenario. Durante décadas, Santana dominó el ritmo con una naturalidad casi sobrenatural. Su presencia era firme, su postura segura, su conexión con la guitarra absoluta. Sin embargo, recientemente hubo momentos en los que necesitó sentarse más tiempo, en los que las pausas entre canciones se alargaron ligeramente, en los que la respiración parecía pesar un poco más. Nada escandaloso, pero suficiente para que los seguidores de toda la vida sintieran que algo estaba cambiando. Al principio muchos lo atribuyeron al cansancio acumulado de una vida entera de giras, y era una explicación razonable. A los 78 años, mantener la intensidad de escenarios multitudinarios no es un desafío menor. Pero lo que comenzó como una simple sospecha se transformó en preocupación cuando algunas presentaciones tuvieron que ajustarse, cuando ciertos compromisos fueron reorganizados con más frecuencia de lo habitual. No fue un colapso público ni un episodio extremo. Fue más bien una suma de señales discretas, apariciones más breves, agendas modificadas, comunicados que hablaban de descanso necesario. Todo dentro de un tono sereno sin dramatizar. Pero esa repetición constante de pequeños ajustes empezó a dibujar un patrón que ya no podía ignorarse. Lo que más inquieta al público no es un incidente puntual, sino la acumulación. Porque cuando un artista que durante años parecía inquebrantable empieza a reducir el ritmo de manera sostenida, el mensaje es claro, aunque nadie lo formule en voz alta. El cuerpo está marcando sus propios límites. Y en el caso de Santana, esos límites ya no son una teoría, sino una realidad concreta. También se percibe un cambio en su expresión. No en su pasión musical, que sigue intacta, sino en la manera en que administra su energía. Hay más introspección, más medida en cada movimiento. Como si cada actuación fuera ahora un acto consciente, no automático. Esa diferencia es casi imperceptible para quien no lo sigue de cerca, pero evidente para quienes han acompañado su trayectoria durante décadas. Algunos fanáticos intentan minimizarlo. Dicen que es normal, que forma parte del proceso natural de la vida. Y tienen razón, pero al mismo tiempo no pueden evitar sentir un leve temor. Porque cuando hablamos de Santana, hablamos de una figura que parecía desafiar el paso del tiempo. Verlo adaptarse, reducir, reorganizar despierta una mezcla de admiración y melancolía. Lo más significativo es que él mismo no ha intentado ocultar estos cambios. Ha hablado de la necesidad de escuchar su cuerpo, de entender que ya no se trata de demostrar resistencia, sino de preservar bienestar. Esa honestidad transforma la preocupación en respeto. No está luchando contra lo inevitable. Está aprendiendo a convivir con ello. Cada señal reciente no apunta a un final abrupto, sino a una transición, a una etapa donde la prudencia reemplaza a la intensidad desbordada, donde el cuidado personal se vuelve prioridad. Y aunque eso pueda entristecer a quienes lo imaginaban eternamente sobre el escenario sin pausa, también revela una madurez profunda. Porque aceptar ajustes no es rendirse. Es reconocer que el legado no depende de la cantidad de horas bajo las luces, sino de la autenticidad con la que se vive cada momento. Y coach, hoy, más que nunca, las señales muestran que Santana está eligiendo calidad sobre cantidad, conciencia sobre impulso. Así, las señales que al principio parecían insignificantes, ahora forman un relato coherente. No hay tragedia escandalosa, pero sí una transformación evidente. Una transformación que invita a mirar más allá del mito y entender al hombre que a sus 78 años sigue tocando, aunque ahora lo haga escuchando con más atención los límites que antes ignoraba. Después de las primeras señales y de aquella confirmación serena, llegó algo todavía más inquietante: el silencio. No un silencio absoluto, sino una reducción progresiva de presencia.
menos apariciones públicas, menos declaraciones, menos actividad constante. Para un artista que durante décadas vivió entre escenarios y giras internacionales, esa disminución no pasó desapercibida. En el caso de Carlos Santana, el silencio nunca fue sinónimo de ausencia creativa. Siempre fue un hombre reservado, más inclinado a hablar a través de la guitarra que a conceder explicaciones extensas. Pero esta vez era distinto. No se trataba solo de discreción, sino de una retirada parcial, como si estuviera eligiendo con mucho más cuidado cuándo y cómo mostrarse. El público comenzó a notar que los intervalos entre presentaciones se alargaban. Las actualizaciones eran más breves, las apariciones más medidas. Nada dramático, pero sí constante. Y cuando esa constancia se mantiene en el tiempo, el silencio empieza a adquirir un significado propio. No es ruido mediático, lo que falta es presencia sostenida. Muchos seguidores intentaron llenar ese vacío con suposiciones. Algunos hablaron de descanso merecido, otros de decisiones estratégicas. Sin embargo, en el fondo lo que se percibía era una transición. Como si Santana estuviera entrando en una etapa más introspectiva, menos enfocada en el espectáculo y más en el equilibrio personal. Esa transformación no se anunció oficialmente, pero se sentía. El silencio también tiene un peso emocional. Porque cuando una figura que acompañó la vida de millones comienza a aparecer menos, el público experimenta algo cercano a la incertidumbre. No es miedo inmediato, pero sí una sensación de cambio. La costumbre de verlo activo, vibrante, siempre en movimiento, se reemplaza por una imagen más contemplativa. Hay momentos en los que la ausencia habla más que cualquier comunicado. Y en esta etapa, cada pausa prolongada parecía reforzar la idea de que algo se estaba reordenando en su vida. No necesariamente desde la urgencia, sino desde la necesidad de priorizar salud, estabilidad y tranquilidad. Esa decisión, aunque comprensible, confronta al espectador con la realidad del paso del tiempo. Además, el silencio permite que surjan preguntas que antes no tenían espacio. Está reduciendo su actividad de forma definitiva. ¿Es una pausa temporal o una nueva manera de vivir su carrera? Estas interrogantes no tienen respuestas categóricas, pero forman parte del diálogo inevitable cuando un artista de su trayectoria modifica su ritmo. Lo interesante es que este silencio no transmite derrota. Transmite selección. Cada aparición parece más consciente, menos automática. Como si ahora cada escenario fuera una elección, no una obligación. Esa diferencia redefine su relación con la música. Ya no se trata de sostener una maquinaria constante, sino de actuar cuando realmente lo siente posible y adecuado. También se percibe una dimensión espiritual más marcada. Santana siempre habló de conexión interior, de energía, de propósito. En esta etapa ese discurso cobra un matiz distinto. El silencio puede ser parte de esa búsqueda, un espacio necesario para escucharse, para entender el propio límite y aceptar que la intensidad de antes ya no es el único camino. Para el público, este proceso es complejo. Admiración y nostalgia conviven al mismo tiempo. Se respeta la decisión de priorizar bienestar, pero también se extraña la frecuencia de antes. Es una reacción humana. Porque cuando alguien forma parte de nuestra memoria colectiva, cualquier cambio se siente personal. Así el silencio que rodea esta etapa no es vacío. Es transición. Es una pausa cargada de significado. No hay anuncios finales ni despedidas formales, pero sí una transformación evidente en la manera en que Carlos Santana se relaciona con el mundo exterior. Y quizá esa sea la señal más clara de todas. No estamos ante una desaparición, sino ante una redefinición profunda de lo que significa seguir siendo una leyenda a los 78 años, en un ritmo distinto, más consciente y más humano. Lejos de las luces y de los aplausos, la vida de Carlos Santana hoy tiene un ritmo completamente distinto. No es el ritmo frenético de las giras interminables, ni la adrenalina constante de los conciertos multitudinarios. Es un ritmo más pausado, más consciente, marcado por la necesidad de escuchar el cuerpo y proteger la energía. Y aunque el público solo percibe fragmentos de esta etapa detrás de puertas cerradas,
se libra una batalla silenciosa que pocos alcanzan a imaginar. A los 78 años, cada decisión diaria implica una evaluación distinta. Ya no se trata solo de preparar un repertorio o ensayar durante horas. Se trata de medir fuerzas, de calcular tiempos de descanso, de aceptar que la resistencia no es la misma. Hay días mejores y días más difíciles. Días en los que la motivación fluye con naturalidad. Y otros en los que el cansancio obliga a reducir el paso. Esa oscilación constante forma parte de la nueva realidad. Quienes han vivido siempre bajo el foco público suelen sentir presión por mantener una imagen firme. En el caso de Santana, esa presión podría haberlo llevado a ocultar cualquier debilidad. Sin embargo, en esta etapa ha optado por algo diferente: priorizar su bienestar por encima de la expectativa externa. Esa elección no es sencilla. Implica aceptar que no todo compromiso puede cumplirse como antes, que algunas actuaciones deben adaptarse o incluso reprogramarse. La batalla no es solo física, también es emocional, porque reconocer límites después de una vida marcada por la intensidad no es fácil. Durante décadas su identidad estuvo ligada a la fuerza escénica, al movimiento constante, a la conexión vibrante con el público. Ahora debe redefinir esa identidad sin perder esencia. Ese proceso interno exige una fortaleza distinta, menos visible, pero profundamente significativa. En el ámbito privado, el apoyo cercano cobra un papel fundamental. Familia, amigos. Personas de confianza que entienden que esta etapa requiere paciencia y equilibrio. No se trata de dramatizar, sino de acompañar, de comprender que el artista que el mundo ve es también un hombre que necesita tranquilidad, estabilidad y espacios de recuperación. Esa red de apoyo se convierte en un pilar silencioso. Hay momentos en los que el pasado pesa. Recordar la energía de otras décadas puede generar comparación inevitable. Pero en lugar de aferrarse a lo que fue Santana, parece estar concentrado en lo que aún puede ofrecer, aunque sea de una manera distinta. Esa mentalidad revela madurez. No intenta competir con su propia juventud, intenta adaptarse a su presente. La batalla diaria incluye detalles simples que antes pasaban desapercibidos: cuidar la alimentación, respetar horarios de descanso, reducir desplazamientos innecesarios. Cada ajuste es una señal de que la prioridad ya no es demostrar resistencia ilimitada, sino preservar calidad de vida. Y aunque para algunos fanáticos esto pueda sonar como una retirada parcial, en realidad es una estrategia de supervivencia consciente. También existe el desafío psicológico de aceptar que el cuerpo cambia mientras la pasión permanece intacta. La mente sigue conectada con la música, la creatividad no desaparece, el deseo de tocar sigue vivo, pero la ejecución requiere más planificación. Esa diferencia crea una tensión interna que solo él puede comprender completamente. Es una negociación constante entre lo que el corazón desea y lo que el cuerpo permite. Aún así, no hay resignación amarga. Hay reflexión. Hay una comprensión profunda de que cada etapa tiene su propósito. La intensidad de los años pasados no se pierde, se transforma. Tal vez ya no haya maratones de conciertos consecutivos, pero sí momentos seleccionados con mayor significado. Cada aparición se convierte en un acto deliberado, no en una rutina automática. Esta batalla silenciosa no tiene espectadores, pero define el presente de Santana. No es una lucha contra el mundo, sino contra las limitaciones naturales que llegan con el tiempo. Y en esa lucha hay dignidad. Porque enfrentar los cambios con honestidad requiere más valentía que ignorarlos. A los 78 años detrás del escenario, no hay un mito invulnerable. Hay un hombre que sigue amando la música mientras aprende a convivir con una realidad diferente, más frágil, pero también más auténtica. A los 78 años, Carlos Santana no está enfrentando solo cambios físicos. Está enfrentando algo mucho más profundo: la conciencia del tiempo. Y esa conciencia no llega de golpe, llega poco a poco, en silencios, en pausas más largas, en decisiones que antes no eran necesarias. Mirar de frente esa realidad
Exige una valentía distinta a la que se necesita para subir a un escenario. Durante décadas, su identidad estuvo ligada a la intensidad. La guitarra, el escenario, la conexión eléctrica con el público. Esa imagen se convirtió en parte del imaginario colectivo. Pero ahora la pregunta no es si si puede tocar como antes, sino cómo quiere vivir esta etapa. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque no se trata de demostrar fuerza, sino de elegir sentido. Hay algo profundamente humano en este momento. La leyenda no desaparece, pero se transforma. Santana no parece estar luchando contra el paso del tiempo, más bien lo está aceptando como parte del viaje. En lugar de resistirse, reflexiona. En lugar de aferrarse al pasado, lo honra sin intentar repetirlo exactamente igual. Esa actitud revela una madurez que no siempre vemos en figuras públicas. Cuando un artista alcanza este nivel de trayectoria, podría optar por mantener una imagen intacta congelada en la memoria del público. Sin embargo, él ha decidido mostrarse real. Ha hablado de escuchar su cuerpo, de respetar sus límites, de entender que cada etapa tiene su propio ritmo. Esa claridad redefine lo que significa ser grande. No es solo talento, es conciencia. También hay una dimensión espiritual que siempre formó parte de su discurso. Hoy esa dimensión parece más presente que nunca. El éxito ya no es la prioridad absoluta. Lo esencial es el equilibrio, la salud, la paz interior. Y esa reorientación no significa renuncia, significa evolución. La música sigue ahí, pero ahora convive con una mirada más introspectiva. Es inevitable que surja la nostalgia. Los seguidores recuerdan épocas de giras incesantes, conciertos vibrantes, energía desbordada. Comparar es humano. Pero tal vez la grandeza de esta etapa radica precisamente en no competir con el pasado. Santana no necesita superar lo que fue. Ya dejó una huella imborrable. Lo que hace ahora es escribir un capítulo distinto, más silencioso, pero igual de significativo. Enfrentar los límites no reduce el legado, al contrario, lo consolida. Porque demuestra que detrás del mito siempre hubo un hombre dispuesto a crecer, incluso cuando crecer implica aceptar fragilidad. Y esa fragilidad no es debilidad, es honestidad. Es la capacidad de decir esto es lo que soy hoy con mis fuerzas y mis límites. A los 78 años, la pregunta ya no es cuánto más puede hacer, sino cómo quiere hacerlo. Cada aparición se vuelve más valiosa precisamente porque no es automática. Cada nota tocada lleva consigo la conciencia de que el tiempo es finito. Y esa conciencia aporta una profundidad distinta, casi meditativa, a su presencia. Tal vez esa sea la lección más poderosa de esta etapa. La vida no se mide solo en intensidad, sino en autenticidad. Santana está mostrando que el verdadero triunfo no consiste en ignorar el paso del tiempo, sino en caminar junto a él con dignidad. No hay dramatismo exagerado, pero sí una verdad que resuena con fuerza. Incluso las leyendas deben reinventarse. Así, frente al espejo del tiempo, Carlos Santana no aparece como un mito quebrado, sino como un hombre que entiende su momento vital. Y en esa comprensión hay una belleza distinta, más serena, más profunda. Porque cuando una leyenda decide mirar de frente su propia realidad y vivirla con conciencia, no estamos ante un final trágico. Estamos ante la confirmación de que la grandeza también puede ser silenciosa, reflexiva y profundamente humana. La historia de Carlos Santana en esta etapa de su vida nos recuerda que incluso las leyendas atraviesan transformaciones profundas. A los 78 años, su manera de asumir los cambios no representa un final, sino una forma distinta de renacer emocionalmente. No desde la euforia de los grandes escenarios, sino desde la conciencia, la serenidad y la decisión de vivir con plenitud cada momento que aún puede ofrecer. Su proceso nos enseña que la madurez no es pérdida, es evolución. Que aceptar límites no significa rendirse, sino comprender el valor de cuidarse y de elegir con sabiduría. Así como en otras historias, la vida sorprende con nuevas oportunidades. Aquí, la sorpresa está en la calma, en la introspección, en esa capacidad de mirar atrás con gratitud y hacia adelante con dignidad.
Cada ajuste en su ritmo, cada pausa consciente, refleja compromiso con lo esencial, con la salud, con el equilibrio, con la verdad personal. Y eso también es una forma de amor, amor propio, amor por la música, amor por la vida misma. Nos recuerda que nunca es tarde para redefinir prioridades y abrazar una nueva etapa con autenticidad. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha invitado a mirar tu propia vida con otros ojos, te animo a quedarte con ese sentimiento. Suscríbete al canal, comparte este video y sigue acompañándonos en relatos que inspiran, conmueven y nos enseñan que cada etapa tiene su belleza. Porque al final cada instante vivido con conciencia, cada gesto de honestidad y cada decisión tomada desde el corazón tiene el poder de transformar nuestra historia. Y quizás esa sea la lección más valiosa, abrir el corazón, aceptar el cambio y seguir adelante con serenidad. Nos vemos en los próximos videos.